Bueno, cuando hablamos de esos documentos importantes para viajar, que usted tiene que tener en cuenta como agente de viaje, ya sea que usted vaya a viajar o que va a ir su equipo de trabajo o van a ir sus clientes, son los siguientes. Normalmente voy a presentar pantalla aquí, compartir, y hablamos de esos documentos importantes para viajar. ¿Cuáles son? Normalmente son el DNI, que es su documento de identidad nacional. Aquí en Colombia trabajamos con varios documentos de acuerdo a la edad y al rango en que esté la persona. Si somos mayores de edad, vamos a contar con nuestra cédula de ciudadanía, ya esa que saca toda persona que cumple los 18 años y que va a tener un número de identificación personal que te va a acompañar por toda la vida hasta el momento en que saquen ¿cómo se llama eso? El registro de defunción, o sea, hasta que ya te mueras y saquen tu registro de defunción. Por aquí me están escribiendo compañeros. Ok, hasta que saquen tu registro de defunción. También pasa de que la cédula de ciudadanía se usa acá en Colombia como colombianos, pero cuando estamos en otros países, este documento no es que no sirva del todo, no se usa en otros países. En otros países el documento de identificación que usan de pronto que sirve para que una persona se identifique puede ser el carnet, la licencia de conducir, ¿ya? Que es donde certifica de pronto de que tú te llames así. ¿Cuál es el documento normalmente como viajeros que nos pesa a nosotros y que tenemos que tener y que tenemos que proteger y guardar y salvaguardar de que, ay, que se pierda la cédula? Pero este no, es el pasaporte, ¿ya? Porque el pasaporte es ese documento internacional que te permite la entrada, aparte que permite tu identificación, te permite la entrada y la libre circulación en otros países. Entonces, el pasaporte es un documento que identifica a todos los colombianos en el exterior. Los nacionales que viajan fuera del país deben portarlo por obligación. Será expedido en documento especial otorgado únicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores en los países o acá en Colombia son los encargados en cuestión de todas las relaciones diplomáticas con los otros países, en cuestiones de permiso, visado, ahí ya se derivan las cancillerías, ahí se derivan los consulados. ¿Ya? Entonces ahorita les explico también qué son estas entidades y cómo nos ayudan, nos facilitan a nosotros nuestro trabajo. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores son quienes tienen la facultad de expedir los pasaportes y autorizar mediante convenios con otras entidades públicas su expedición cuando se estime necesario. La solicitud o renovación del pasaporte se realiza en las oficinas o gobernaciones autorizadas del Ministerio de Exterior y se transmite también en los consulados acreditados. La renovación deberá hacerse cuando hay un cambio de documento, esto con el fin de actualizar los datos contenidos en la misma. Por ejemplo, pasar de la tarjeta de identidad a la cédula de ciudadanía. Y aquí me devuelvo hacia atrás que algo que hablé que habla del documento de identidad de los colombianos mayores de edad es nuestra cédula de ciudadanía. Pero cuando las personas son nuestros clientes, son menores de edad, ahí ya hablamos de la tarjeta de identidad. Actualmente en Colombia está sucediendo que hay dos tipos de tarjeta de identidad. Esa que te dan como a los 8 o 9 años, que te dan un número básico de 6 más 8 de 13 números. Ahora está pasando que te están dando un número, un registro, un número único que es igual al de tu registro civil, tarjeta de identidad y ese mismo va a ser de tu cédula. Pero ese caso no se está presentando en todas las ciudades. Entonces a veces tienes un número de registro civil. El registro civil normalmente es el documento de identificación para los menores de 6 años. Es el que te dan después de tu registro de nacido vivo. Cuando un bebé nace, te hacen el certificado de nacido vivo, donde consta que esta persona nació, fue recibida por un médico, un partero, etcétera, etcétera. Hubo un testigo y se hace una constancia. Y con esa constancia se va a la notaría
o ahí en la misma clínica, los notarios van a las clínicas y registran a esa persona, a ese bebé. Entonces, ese documento de identidad es el que se utiliza con niños menores de 6 años, cuando todavía no tienen 6, 7. Normalmente la tarjeta de identidad se saca entre los 7 y 8. Entonces, el registro civil. ¿Por qué hay que hacer claridad en esto? Porque cuando una persona va a viajar, por ejemplo, yo voy a viajar con mis hijos son menores de 5 años, yo tengo que mostrar ese documento. A mí no me va a servir otro documento que acredite que esos hijos son míos. Ahora con las situaciones de seguridad que hay a nivel internacional y de cuestiones de trata de personas, ventas y robo de niños, sacar a un menor del país o trasladarlo de una ciudad a otra ya está meritando ciertos permisos que de pronto antes no se pedían. Ya antes tú podías viajar con tus hijos a nivel nacional y no había problema, pero con la inseguridad que hay actualmente en cuestiones de trata de personas y robos de menores de edad, ahora sí sea que viajes en transporte terrestre, te exigen que tú demuestres, evidencies que esos niños son tuyos y que si no son tuyos, tú tienes unas firmas autorizadas de los padres para que ese menor de edad pueda viajar contigo. Al igual que cuando ya el niño mayor de 7 años se muestra también su número de identificación, que sería la tarjeta de identidad, que es la que ustedes usan como hasta los 17 años. ¿Ya? Entonces, esos documentos dentro de Colombia son bastante indispensables mantenerlos encima. Pero ya si uno cambia de país o está visitando un país extranjero, el documento que a ti te pesa es el pasaporte. Tú puedes tener la cédula, pero no van a señores, me están mandando un mensaje de la oficina donde están avisando que los que estén interesados en tomarse las fotos el día que vayan a reclamar su diploma, eso mismo, esas fotos son opcionales, no es obligación, pero o sea, las pagan ese mismo día allá en la universidad, el día que usted vaya a buscar su diploma, solo 28 y 29 de diciembre, ¿ok? Ese día es que si usted busca su certificado y paga las fotos, te toma las fotos. Si no, no hay problema, ¿ok? No es obligación. Entonces, para que lo tengan presente, pero tienen que avisar con anticipación, o sea, me tienen que decir a mi señor, yo estoy interesada en hacerme el fotoestudio cuando vaya a buscar mi diploma, entonces para que me apunte, entonces yo lo apunto, yo aviso allá, ¿ok? Están buscando un estimado, o sea, que se avise que por favor. Bueno, seguimos acá con los documentos. Entonces, un documento importante y básico debido Señor, yo estoy a... interesada, perdón, señor, disculpe, yo Ajá, estoy interesada en la foto. Ese día yo llevo la plata para tomármelas. déjame y apunto acá, Blanca. Ahí me Bueno, está gracias. hablando Blanca, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ok, listo, yo voy diciendo tanto, Blanca. Ok. Señor, yo también. ¿Y quién es yo también? Magdalene. Ok. Ay, me veo gorda, se me está bajando la moral. Blanca y Maidele. O sea, avisar con tiempo es que digan antes, no sé por qué allá irán a hacer un estimado o algo, no sé. O más o menos para tener una idea de cuántos estudiantes van a estar interesados. Bueno, Blanca y Maidele, yo voy diciendo, yo voy apuntando ahí. Voy Y pasando usted, por... señor, y usted avisa pues quiénes son. No escucho. Y usted avisa quiénes son los que van. No escuché. Repíteme duro, porfi. Que si usted es la que va a avisar allá quiénes van. Sí, no de quiénes van, sino que tengo que decir, fulana de tal prensa, si están interesadas, se van a tomar ese día las fotos allá. Listo, ya, es lo que voy a escribir ahí, que pidieron que avisáramos. Eso fue lo que dijeron aquí. Ya. El día que vayan a buscar el diploma, usted dice, yo me quiero hacer el fotoestudio y te dicen, bueno, pase aquí y tal.
Imagino que van a decorar, habrá algún salón que decorarán porque dijeron que iban a poner globo y escenario y bla, bla, bla. Y ya para que les quede su foto de su técnico, de su cuestión. Comenten las fotos del viernes y después las fotos del 29, del 28. Y ya. Bueno, entonces, pues, yendo hacia atrás, por cuestiones de seguridad en los países y de pronto, sobre todo en esos países del primer mundo, por decirlo así, lo que es Estados Unidos, lo que es Inglaterra, ciertos países de Europa, donde su economía es muy buena y la gente tiende a visitar esos países con la intención de quedarse. Entonces ellos tienen que controlar esa parte de los inmigrantes. Ellos piden también para ciertos países, porque hay países que ellos le tienen las puertas abiertas, o sea, pueden entrar al país las veces que quieran y salir, mas no pueden quedarse viviendo. Como hay residentes o hay países que donde sus ciudadanos tienen que pedir un permiso especial o sacar un visado para poder visitar ese país, como nos pasa aquí con Estados Unidos. Aquí aparte en Colombia también el año pasado, entre el 2015 en adelante, hubieron 36 países que nos levantaron el visado y fue muy emocionante en esa parte del turismo en Colombia de visitar a Europa, porque que te quiten esa visa, ese permiso, da libre acceso a viajar en cualquier momento a las personas. A veces el costo de una visa es bastante elevado y así tú lo pagues o lo costees, no es seguro que te la den. Entonces fue un buen porcentaje, un manejo económico alto que se presenció en Colombia cuando muchos países decidieron o nos abrieron las puertas como colombianos a que fuéramos a turistear allá. Como hay países que no. Entonces, ¿qué viene siendo una visa? Una visa es una autorización condicionada que otorga un país y que normalmente a un ciudadano extranjero para entrar y permanecer temporalmente en ese país o para abandonarlo. Los visados actúan como una norma entre países para legalizar la entrada o estancia de personas en un país donde no se tenga nacionalidad o libre tránsito, ya sea por convenios bilaterales entre el país de la nacionalidad de la persona y el país de destino, todo fundamentado por una razón bien definida. El visado es un documento que se coloca adjunto a los pasaportes por las autoridades para indicar que el documento ha sido examinado y considerado válido para las personas que entran o salen del país. Existen distintos tipos de visa o visado. Ya yo les había mencionado que las visas normalmente, miren, las visas las expide el país de destino. Hay países que te piden visas y son visas que 5 países vas a visitar y necesitas esas 5 visas, no de que con uno solo yo viajo todo, no. Y esos países son, como hoy te pudieron decir que sí, y tú estás allá y a los 3 días algo pasó, te pueden decir que no. Y para afuera, o sea, ellos tienen la patria potestad de en cualquier momento anularte esa visa, no renovártela, como que de pronto hoy te la negaron y de repente a los 3 meses tú intentaste y sí te la aprobaron para esas fechas. Entonces ellos tienen la libre potestad. A veces la gente dice que eso es rosca, que eso es suerte, pero eso es una tómbola. Normalmente ellos observan es que la persona no se vaya a quedar, que vaya a cometer algo ilegal en ese país, pero a veces nos damos cuenta que esos permisos que ellos dan, esas visas, son de acuerdo también a la situación económica que estén viviendo los países en referencia. Entonces son como por temporada. Entonces también hay que saber nosotros sustentar qué es lo que vamos a hacer de visita en esos países, porque si tú no demuestras que tienes el soporte económico para sostenerte esas 3 semanas o esos 2 meses que vas a durar de vacaciones allá, créeme que ellos no van a darte un permiso. Normalmente el visado se niega porque ellos evitan costos económicos de que si tú te enfermas, de que si tú te quedas viviendo allá, serías una carga económica para el país, para la parte de sus impuestos y no los beneficia en nada. Normalmente eso es lo que ellos miran. Entonces muchos países latinoamericanos que quieren viajar a otros países primermundistas, por decirlo así, tienen esa traba, ¿ya?
Hay temporadas en Colombia donde muchas personas reciben su visa, como hay temporadas en las que no. Y no es de preocuparse, hay muchas personas que se deprimen porque, ay, que no me dieron la visa, pero señores, hay muchos países hermosos por visitar y no es necesario siempre estar yendo a los Estados Unidos, ¿ya? Recomendaciones: conozca primero Colombia y sus recovecos, y para que tenga ese conocimiento de comparación, ese índice de comparación, que tú digas, no, en mi país yo tengo dos océanos, tantas playas, tantos pisos térmicos. Listo. Hay varios tipos de visa, que hablamos de las visas de tránsito, que son las que más se dan, y se dan porque prácticamente se entregan para las escalas en un país. Normalmente esa visa de tránsito es porque tú vas a viajar, por ejemplo, a otro continente, necesitas de pronto ir a Alemania, y entonces el vuelo es Colombia, Miami, Bogotá, Miami, España, y después para allá. Entonces esa visa de tránsito es para que tú llegues y te puedas bajar del avión en Miami y de ahí de pronto cambiar, hacer la escala. Eso es una visa de tránsito. Son de pronto las que menos se niegan porque no puedes salir del aeropuerto. Si tú llegas a salir del aeropuerto, créeme que automáticamente puedes ser deportado, puedes ser detenido. Tenemos la visa de turista, que es la que normalmente nosotros más vamos a tramitar, no de que nosotros la vamos a expedir, pero sí vamos a asesorar a las personas de cuáles son los procedimientos para sacar ese visado de turista. Se utilizan con el propósito de visitar un país, conocerlo en calidad de turista. Por lo tanto, la persona no puede trabajar, no puede hacer negocios en ese tiempo que él está ahí. Lo que va es exclusivamente a gastar dinero. Por eso es que a nosotros nos interesa que nos visiten mucho los turistas, porque ellos vienen a gastar dinero acá. A diferencia de otros visados, este generalmente es gratis en ciertos países y tiene una duración de entre 1 y 3 meses. Tenemos el visado de trabajo, que se utiliza con el fin de trabajar siempre y cuando exista una empresa en el país de destino que te contrate, ¿ya? Y depende del tiempo que dure el contrato. Hay personas que tienen permiso de estar en otro país por el tiempo que le dure el contrato de trabajo, que puede ser 15 días, 10 días, un mes, un año, 2 años. Tenemos el visado de estudiantes, que así como el del trabajo, se utiliza para aquellas personas que están matriculadas en un centro educativo acreditado en ese país, porque hay personas que se matriculan en cualquier centro educativo, por ejemplo en Estados Unidos, pero no todos están acreditados, ¿ya? Cuando se habla de que no es acreditado, es como cuando pasa aquí en Colombia, de que hay universidades que no están certificadas y ellos te ofrecen cursos y carreras, pero no te sirven. O sea, de pronto te sirven para trabajar o para hacer de forma interna, pero para legalmente tú desenvolverte o tener un título, hay universidades que no lo están. Hay entidades, o sea, son de esas entidades fachadas o ficticias, ¿ya? Entonces, una entidad responsable o una entidad acreditada, por ejemplo, acá en la universidad somos entidades que tenemos convenios con universidades, hace parte del plan de articulación con la parte pública, o sea, la alcaldía, aparte ya tienen título de corporación universitaria, te ofrece carreras ya profesionales y tienen su número de registro y están matriculadas con el IFE. Hay empresas que no. Por eso es muy importante usted, ahora que se gradúe, que voy a hacer un curso, que voy a estudiar en tal lado. Usted tiene que mirar que la entidad donde usted vaya a estudiar esté acreditada, tenga sus cursos acreditados, porque de pronto ellos te pueden dar unas clases y cobrar un costo y a la final después no te salen con nada, te dan un diploma, un certificado que valida solo que tú hiciste un curso, o sea, no te valida el título. Ya, a diferencia de pronto acá, que usted se va a graduar, va a estar acreditado, va a tener un número, va a haber un registro, un folio, y está respaldado por la Secretaría de Educación distrital. Entonces, eso pasa a veces también. Hay personas que quieren sacar ese visado de estudiantes, pero las universidades o los lugares que estudian
no están acreditados. Y esa visa dura lo que dura la carrera que está estudiando o el año de estudio más bien. Tenemos los visados diplomáticos, que estos son para aquellas personas que ostentan un cargo diplomático y puedan visitar ese país, todo en cuestiones diplomáticas, ¿ya? Visitas oficiales de mandatarios o efectos de la embajada. Tenemos las visas de periodistas, que son utilizadas por aquellos profesionales del periodismo para que puedan ejercer su trabajo, esa función y cubrir ciertos eventos oficiales, ya sea de mandatario o efectos de embajada. Aquí ya nos estamos relacionando a la parte política. El visado de matrimonio, que es otro de los visados que como agente de viajes también vamos a asesorar mucho. Uno dice que no. Bueno, yo no estoy especializada en eso, tengo ciertos conocimientos, pero hay agentes de viajes que se dedican exclusivamente y les va muy bien, se dedican a la parte de las asesorías en el visado de matrimonio. Y uno se sorprende porque uno dice, oye, pero esto debería hacerlo más un abogado, pero no lo hacen más los agentes de viajes porque ellos son los que te dicen los métodos o los mecanismos que se deben trabajar para que la persona pueda oficialmente tener esa residencia o esa visa de matrimonio. La visa de matrimonio normalmente es por 90 días y en ese lazo las personas se casan o no se casan. Entonces hay unos protocolos también porque hay que demostrar también que hay una relación, que hubo una relación antes, que esa relación se formó mucho antes de expedir esa visa, ¿ya? Entonces, esa visa, vamos a ver el concepto que dice, se utiliza para quienes contraigan matrimonio con una persona que posea nacionalidad del país de destino. Tenemos el visado de entrada, que es para poder hacer o presentarse en esa aduana migratoria y solicitar ahí la entrada formal. Normalmente esa visa de entrada se pasa cuando ya la persona llegó al país. Por ejemplo, ¿en qué situaciones se presenta? Tú cogiste un vuelo internacional y por X o Y motivo el vuelo desvió la ruta y no llegó a Panamá, sino que llegó a Miami. Entonces, ahí tú solicitas la visa de entrada. Entonces, ya esa visa de entrada es para permanecer, ya sea por en el país varios días, o de pronto esa visa de entrada que sea una visa de tránsito mientras te hacen la escala. Hay a veces inconvenientes con las aerolíneas de que no hay avión, el vuelo se dañó, pasa alguna situación donde el siguiente vuelo disponible para hacerte el traslado es a los 2 días. Entonces, ese costo lo asume la aerolínea y ellos te facilitan hotel, te facilitan la estadía, pero entonces tú no tenías la posibilidad de pronto de entrada a ese país, no tenías el papeleo, entonces se te gestiona una visa de entrada y de permanencia para ese tipo de casos. Normalmente esa visa se usa en ese tipo de casos. Es bastante rápida y tiene unas condiciones bastante veraces que hay que cumplir. O sea, tienen que tener uno establecido. Tenemos el visado de salida, en el que algunos países exigen a sus ciudadanos cuando deseen viajar al extranjero. Se trata de visados que se requieren para el abandono de un país que se encuentra en condiciones políticas, sociales o económicas desfavorables. Entonces, eso en cuestiones de visado. Miren que este es un documento bastante importante. Me faltó ponerles la lista aquí, pero como eso también va variando, la lista de pronto de los países que le exigen visa a Colombia. Esa es la lista que les voy a pasar, países que le exigen visa a Colombia, porque no podemos decir cuáles son los países que piden visa. Por ejemplo, Estados Unidos pide visa a colombianos, a peruanos, a argentinos, pero ellos no le piden visa a canadienses, no le piden visa a los europeos. Por ejemplo, en Chile te piden una visa, un permiso a los colombianos cuando ellos no le exigen visa ni permiso a los argentinos, a los uruguayos. Entonces, eso ya es cuestión, como se dice, de organizaciones de políticas internas que maneja cada país. Y tenemos otro de los documentos importantes que se tiene que tener en cuenta a la hora de viajar y que tenemos que también venderle a nuestros clientes, porque ya en esto sí hay que venderles. A veces es opcional que ellos lo escojan o no, pero siempre es recomendable y nos estamos refiriendo a los seguros de viaje. Son opcionales, mucha gente no les gusta comprar, no les gusta comprar un seguro,
de viaje, porque dice no me va a pasar nada, pero uno no está expenso a cualquier situación. De los seguros de viaje normalmente cubren las incidencias que puedan sufrir a lo largo del viaje, desde que se anula de pronto el vuelo hasta la pérdida de equipaje y otras coberturas de accidente. Miren que a veces la necesidad o se perdió el equipaje, este seguro te ayuda con una parte económica para que compres de pronto ropa básica de invierno si llegaste a un país. Uno de los ejemplos que siempre he observado en cuestiones de seguro de viaje, y mírenlo bien, un ejemplo de un grupo que viajó a Corea del Sur. Ellos llegaron y era un grupo de 7 personas. Y pasó, señorita, hola, cuéntame. ¿Dónde pusiste eso? ¿Dónde pusiste mis cuadernos de colorear que se están en tu maleta de colegio? Ah, ¿verdad? Bueno. Lo siento, mami. Lo siento por tirar tu clase. Ok, bye. Bueno, aquí con el patrocinio Marcela. Bueno, entonces entre los seguros de viaje, ¿qué pasó con el grupo de 7 personas? A 3 les llegaron las maletas y a 4 no. Y de esos 4, uno no había comprado seguro de viaje y eso que iban a durar 3 meses por allá. Entonces, ¿qué pasó? De que el seguro de viaje, como era allá en Corea, era época de invierno, el seguro les dio un desembolso económico mientras aparecían las maletas para que ellos pudieran comprarse abrigos y demás. Entonces, esto lo hicieron. ¿Qué pasó? Tocaba ayudar al que no tenía seguro y comprarle ropa y mientras tanto, ¿ya? Las maletas aparecieron una semana después, todas completas y eso, pero también, o sea, hubieron otros seguros que ayudó a esas personas, tenían en su maleta dinero, tenían objetos personales de alto valor y de necesidad, entonces el seguro les cubrió con teléfono, les cubrió con computadoras portátiles, que les ayudó a solventar, de pronto esas necesidades básicas que ellos tenían ahora que estuvieron allá. Entonces la importancia de ese seguro. A veces simplemente una gripa o un malestar que te necesite acercarte a un hospital, a que te brinden primeros auxilios antes de que te salga y te toque costearlo a ti mismo, es importante un seguro. Normalmente, ¿qué precios oscilan aquí en Colombia? Un seguro básico tiene un precio, o sea, de un viaje al exterior tiene un precio normalmente hasta de 200,000 pesos y no es caro. Pero hay personas que no les gusta invertir en eso y es mejor que sobre a que falte. Tenemos también los certificados médicos y hablando de los certificados, no es que la persona tenga que comprarlo o necesite un certificado. Cuando hablamos de certificados médicos, tenemos que referirnos que hay ciertas personas que tienen condiciones médicas que necesitan de pronto estar consumiendo ciertos medicamentos con cierta frecuencia o los tienen que cargar con ellos, ¿ya? Entonces, medicamentos que aquí en Colombia son legales, puede que de pronto en otros países no, o que en otros países, o que aquí sean medicamentos de venta libre, puede que en otros países esos medicamentos sean solo vendidos con receta o protocolo médico, ¿ya? Entonces, ese certificado médico donde la persona viaja, por ejemplo, está en estado de embarazo y tiene 7 meses de embarazo, que es como lo último que a uno lo dejan viajar estando embarazado. Entonces, se hace una constancia de que la persona necesita viajar. Ok, listo. Ahora está entrando y entrando. Se hace una constancia de que se le permite, a la persona se le da un permiso bajo su propio riesgo, ya, o hay personas que tienen condiciones de hipertensión, diabetes, o necesitan su insulina, cargar con ella, o ciertas pastillas, o cantidad. Miren cómo es en la parte de seguridad, cómo se maneja este tipo de situación, que cuando tú estás en el aeropuerto y la persona llega de pronto, por ejemplo,
Blanca es hipertensa, entonces Blanca todos los días se toma 2 pastillitas de esas para la presión, una en la mañana y una en la tarde. Entonces Blanca va a durar un mes. Por ejemplo, va a durar un mes en los Estados Unidos. ¿Cuántas pastillas lleva Blanca? Blanca normalmente lleva 60 pastillas porque ella se toma 2 por día. Pero ponle tú que Blanca no lleva 60 pastillas, sino 90. Entonces ya eso enseguida a ellos les llama la atención y empiezan también a verla a ella de manera sospechosa. ¿Ya? Entonces es bastante, o sea, inverosímil la forma también de cómo ellos reaccionan a eso. Entonces, ahí de ellos van enseguida a pensar se va a quedar de más o etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que también te ayudan a ti a evidenciar que tú no te vas a quedar de más, de que vas con tu seguridad, o sea, que no vas a hacer una carga económica para ese país. Por eso es el certificado médico. Cuando hablamos aquí de viajar con menores de edad, voy a compartir pantalla, presentar ahora. Cuando nos referimos a viajar con menores de edad, nos referimos al hecho de que ese acompañante tiene que presentar los documentos de identidad de ese menor de edad que viaje solos o con autorización de los padres, o sea, esos documentos tienen que estar legalizados por un notario y tiene que constar con los datos personales de tanto del niño como la persona que va a acompañar a ese menor. Y esos datos se extienden siempre y cuando el niño, si va a viajar con una persona que no es su tutor legal o su papá o su mamá, entonces esos permisos, o sea, son todavía más extensos, es más papeleo y todo porque hay que hacer una especificación de qué día va a salir el niño, en qué país va a estar y en qué fechas va a regresar. Y tenemos normalmente los requisitos para viajar con menores, por ejemplo, desde Colombia, con el nuevo Código de Infancia y Adolescencia se establece que se pide un niño adolescente que vaya a salir del país con uno o con los padres o distintos a sus representantes, debe obtener previamente el permiso de aquel con que no viajare o de aquellos debidamente autenticados ante notario. Se exige en esta nueva información que dicho permiso tiene que contener el lugar de destino, el propósito del viaje, la fecha de salida e ingreso de nuevo al país. Ya, entonces si uno necesita mayor información, las mismas aerolíneas te dan el formato, al igual que en la página de Migración Colombia, que ya anteriormente la visitamos, donde yo les mandé la información, se encuentra el formato de autorización para la salida de menores de edad, ¿ya? Y se recuerda que esta información contenida en los vínculos es suministrada por la autoridad migratoria acá en Colombia y que en ningún caso es responsabilidad de las aerolíneas su contenido. Ya, normalmente se proporciona en la guía al pasajero, porque se habla de que las aerolíneas no son responsables del contenido, porque hay niños que salen de forma ilegal del país y ellos lo que verifican es que el documento está, de que el documento sea legal. Ya, pero en la forma en que fue sacado ese menor de edad, entonces de ahí para atrás, si fue legal o no, o fue de forma correcta o no, ya eso no es responsabilidad de la aerolínea. Entonces, por eso nosotros también como agente de viajes tenemos que trabajar bien y saber asesorar a nuestros clientes. Miren cómo se especifica así cuando se viaja con un niño menor de 0 a 7 años, se presenta copia física del registro civil, si no, el abordaje va a ser negado. No se reciben fotocopias, fotografías en dispositivos móviles o el denuncio de la pérdida de documentos. Siempre se va a viajar con el documento original. Cuando hablamos del documento original, porque tú no vas a tener el registro civil original de ese niño encima, sino una copia autenticada, es a lo que nos estamos refiriendo. Y ya. Entonces, ¿qué es una copia física original? Es la copia que se expide en la registraduría civil o en los consulados y no tiene fecha de caducidad. Y normalmente ya aquí encontramos, están llamando de la oficina, me esperan un tantico aquí. Espérense, aquí están llamando de la oficina.
Ya volví, qué pena. Pero estaban ahí como que no se acordaban de que estaba en clase. Bueno, y tenemos ya para finalizar la tarea de esta semana. Es una tarea bastante sencilla. Tienen hasta el próximo sábado, ya viernes. No, ustedes se gradúan viernes, sábado van a estar ocupados. Vamos a dejarle plazo hasta el lunes para que hagan la tarea. Y dice, responde. Y hay dos preguntas. Normalmente en momentos previos al viaje, las estadísticas muestran que muchos viajeros pierden sus vuelos o se les impide la entrada a un país por falta de algún documento o la actualización respectiva de alguno de ellos. ¿Por qué crees que se presenta con frecuencia esta situación? Y la segunda pregunta dice, como agente de viajes, ¿qué funciones cumple usted hacia su cliente sobre la organización de la documentación para el viaje o la estancia del lugar? Ok. Pero es que te quiero decir una cosa, no. Entonces, esta es la tarea. Bueno, chicas, si tienen alguna pregunta referente al tema. Bueno, la actividad está bastante sencilla. Señor, Dime. disculpe, señor. La tarea, va a mandar la tarea por WhatsApp. Siempre, Blanca, siempre mandamos la tarea por WhatsApp. Bueno, gracias. Eso era, disculpe. Les voy a dar como el chance hasta el lunes porque sé